Buenos días. Vamos a iniciar con lo que es la parte de la presentación del día de hoy. Vamos a revisar el tema de la creatividad innovadora, fases de la creatividad. Vamos a revisar algunos autores, dos autores muy importantes que nos hablan de la creatividad innovadora. Y tenemos que es importante definir dos conceptos, que es la creatividad, que se entiende como la capacidad de crear algo diferente, y la parte de la innovación, que nos habla de evolucionar en la creación de cualquier cosa partiendo siempre de lo que había antes. Ajá. En la parte de la creatividad podemos crear algo desde cero o a partir de lo que ya está creado y vamos a ir modificándolo o innovándolo en esta situación dependiendo de las necesidades que se establezcan. Vamos a revisar a dos autores, Graham Wallace, que él propone 4 fases del proceso creativo, y Kostler, que nos distingue 3 fases. Para Wallace, él dice que la creatividad es la que posibilita que las personas se adapten con diligencia a los entornos cambiantes. Su modelo sobre el proceso creativo está presentado en su libro, que es El arte del pensamiento, y comprende 4 etapas. La primera es la fase de preparación, la segunda es fase de incubación, la tercera fase de iluminación y la cuarta fase de verificación. Vamos a revisar en qué consiste cada una de estas fases. En la primera fase, que nos habla de preparación, en esta nos dice que consiste en percibir y analizar la situación, así como de todas las circunstancias y dimensiones que influyen en ella. Aquí tenemos nosotros que investigar, analizar, experimentar y probar diferentes posibilidades para resolver el problema. Anteriormente yo les había comentado que siempre vamos a partir de un problema. ¿Por qué? Porque estamos revisando que si es algo que ya se creó, ajá, que lo tenemos ahí, estamos viendo en ese objeto que hay algo que le hace falta y que nos está generando a lo mejor una situación de conflicto, o hablábamos ahí del problema, y que requiere de una modificación, o en este caso, hablando de estos términos, una innovación para cubrir realmente las necesidades que tiene la misma sociedad. Y nos habla de experimentar esta fase de reconocimiento del problema y recogida de información. Vamos a empezar a bajar todo lo que es la información que implica para poder hacer la parte de la primera fase, que es la preparación. En la segunda fase nos habla sobre la incubación y nos dice que se trata simplemente de la interiorización del problema. Voy a revisar el problema en general. Es un proceso interno inconsciente que se produce en el hemisferio derecho de la mente. Estamos creando todas las ideas. Vamos a crear todo lo que son las ideas con referencia a qué puedo modificar o qué puedo hacer el cambio en cuestiones de un objeto o de un aparato que ya tenemos ahí y que simplemente requiere de algo nuevo o que le modificamos algo nuevo. Nos dice, en ciertos casos requiere la desconexión de ahí del problema para desechar u olvidar estrategias erróneas e ineficaces. Es una etapa de gran tensión emocional ante la duda de que si se conseguirá o no el objetivo propuesto. Ajá. Estamos ahí en la incertidumbre de decir, realmente va a funcionar, no va a funcionar, este aspecto sí requiere esta modificación, no, y si no funciona, ¿qué va a pasar, no? Por eso nos habla en un estado ahí de tensión emocional. También está la tensión que acrecienta en la medida a la que aumenta el tiempo dedicado a esta fase. Ajá. Estamos hablando de que entre más tiempo pase y no vemos a lo mejor ciertos resultados, pues también genera la parte de cierta tensión. Es por ello que muchos proyectos se abandonan en esta etapa, se desesperan, entran en un proceso en donde dicen, bueno, sí funcionará, no funcionará, realmente la gente requiere de esto, no. Son muchos aspectos ahí que vienen en cuestiones de esta fase, porque aún no hemos concretado la parte de la idea o lo que se desea hacer,
y se desesperan y a veces dejan el proyecto aquí y ya no le continúan. Bueno, seguimos con la tercera fase que nos habla de iluminación, así como que de repente se les prende su foquito y nos dice que surge de improviso, todo cobra sentido, está relacionado y claro, nos habla de la fase de júbilo y entusiasmo en la que el esfuerzo invertido tiene su recompensa. Bien, aquí ya conectamos todas las ideas, por eso nos habla de una fase de iluminación, que ya decimos, ah, sí, esto puede conectar. A algunos se les da este proceso cuando a lo mejor están a lo mejor durmiendo y de momento hacen un recuento de todas las ideas que tienen ahí, verifican y dicen, bueno, y si le cambio esto, le coloco esto, y qué tal si funciona, o le pongo uno de mayor potencia, etc. etc. Entonces empieza aquí la parte de esa situación en donde empiezan a encajar todas las ideas con respecto a el proyecto o que estoy realizando. Bien, tenemos la última fase que es la de verificación. Aquí nos dice que se analiza, verifica y valida la solución adoptada. Ajá, ya tenemos una solución, hablamos que en la parte de la iluminación ya se conectaron todas nuestras ideas y al parecer tenemos claro bien qué es lo que deseamos hacer y cómo lo vamos a hacer. Sin embargo, aquí hay un aspecto importante que tenemos que revisar, que nos habla de preparar para recoger las ideas de las fases anteriores y analizar si son de utilidad o no. Nos habla de un proceso de racional de filtración, que nos habla de descartar las que no resulten prácticas, porque hacemos la parte de la revisión, y también para lograr resolver lo que es la parte de la necesidad o el problema. Nos habla de corroborar que las ideas que no son destacadas resultan factibles. A veces consideramos que algunas ideas pueden ser a lo mejor, ¿cómo les diré? Pueden ser como no consideradas como fuera de lugar. Sin embargo, posteriormente vamos a ver lo que son las técnicas y vamos a revisar que algunas ideas no son como erróneas, por el contrario, pueden ser muy buenas ideas y que no son consideradas y que estas pueden también llegar a ser concretadas dentro del mismo proyecto. Nos habla de corroborar lo que son todas estas ideas, cuáles resultan factibles, pueden validarlas en función de sus costes, es decir, se supone que nosotros vamos a poder, si estamos hablando de la parte de la innovación, es un producto que ya está establecido, ya fue elaborado, se está utilizando, sin embargo, a lo mejor no cubre con todas las necesidades de la sociedad, porque puede ser muy bueno, pero puede tener un costo muy elevado en cuestiones del mercado. Ajá, entonces, no a todos en cuestiones de la economía se nos facilita para adquirirlo. Entonces, ¿qué ando buscando yo? A lo mejor ando buscando elaborar o modificar o innovar un producto y que este producto tenga un costo menor dentro del mercado y también pueda cubrir con todas las necesidades de la sociedad. Entonces, eso es lo que buscamos dentro de un proyecto en cuestiones de innovación. Bien, dice que del tiempo necesario para su implementación o de la aceptación que tendrá por parte de lo que son los clientes, ajá, los aceptan o no, dependiendo si cubre sus necesidades. La manera de verificar si una idea creativa pasa a ser una solución útil es a través de una implantación. La ponemos en la parte de lo que nos dice en la parte final, ¿no? El análisis. Vamos a hacer un análisis. ¿Realmente cubre con las necesidades de la sociedad? Recuerden que iniciamos con un problema. ¿Realmente va a cubrir el problema como tal está establecido? No. Requiere a lo mejor de otros aspectos importantes. Yo les mencionaba en una clase que para que un producto sea a lo mejor innovador o entre dentro de un concurso o sea necesitan que tenga que cubrir varios aspectos. Uno, que sea innovador, que no sea creado. Otra, tiene que ser a lo mejor
amigable con el ambiente. Recuerden que estamos ahorita con la situación del medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, entonces tiene que ser amigable con el medio ambiente, tiene que reducir también costos y hablamos de cubrir de esa necesidad a la sociedad, que sea a lo mejor accesible para todos ellos. A lo mejor puede elevar la situación de un costo, sin embargo, puede ser que tenga que consumir el menor número posible. Por ejemplo, vamos a ver que los lapiceros, ¿no? Un lapicero, si ustedes se dan cuenta, puede que en la temporada de calor, ya se dan cuenta que los famosos lapiceros Bic o cualquier otro lapicero empiezan ¿cómo se llama? A chorrearse lo que es la tinta, ¿no? Entonces, prácticamente a lo mejor en ese periodo que será primavera, verano, que es cuando aumenta el calor, la durabilidad de ciertos lapiceros no son adecuados. Entonces, tengo que consumir más lapiceros en ese periodo que en el periodo de a lo mejor de otoño-invierno, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? A lo mejor es un problema para mí porque implica la parte de gastos. Tengo que comprar varios lapiceros en ese periodo y pues a mí no me conviene porque es mucho, ¿no? Entonces, a lo mejor mi idea de innovación sería que pudiéramos crear una tinta como tal que no se derrame en esos periodos y que tenga un poquito más de durabilidad. Posiblemente tenga un costo más elevado por la situación de los componentes que tenga la parte de la tinta o también puede ser el empaque, no sé, eso ya dependiendo de cómo lo vamos a ir revisando. Y cuando esto resulta de que tiene a lo mejor un costo más elevado, no sé, el lapicero Bic cuesta en el mercado 3.50 y mi lapicero va a costar a lo mejor doble, 7 pesos. Sin embargo, si revisamos durante el año, ¿cuántos debe de utilizar? Estamos hablando que está utilizando alrededor de 50 lapiceros y que con el lapicero que yo acabo de innovar le puede utilizar nada más 20, entonces estoy reduciendo la parte de ese costo. Entonces, a eso es lo que vamos refiriéndonos a la parte de la situación de que vamos a ir disminuyendo o la situación de algunos costos para la venta de nuestro producto. Ajá. Puede ser que sean menos de los que utilice durante el año o puede también que tenga un costo menor dentro del mercado. ¿Por qué? Porque a lo mejor los materiales con los que yo los elaboré son de reuso, son de menor costo, etc. Entonces, ya vamos a ir revisando en esta parte de verificación qué tan importantes son toda la información que acabamos de recabar, la parte del prototipo, la mejor la elaboración y vamos a ver si realmente puede ser un producto que cubra las necesidades del cliente o de la persona que lo va a consumir. Entonces, abajo nos habla de una metodología que es el ANFE, que nos habla del análisis modal de fallos y efectos. Aquí ya lo vamos a poner a prueba, ¿no? Por un periodo para ver si realmente mi producto que innové, cubre con las necesidades que tiene la sociedad. O cubre también la parte del problema que ya se había establecido anteriormente. Bueno, las que acabamos de revisar anteriormente son de Wallace, ya les había mencionado este autor. Entonces, él habla de 4 fases muy importantes. Ahora vamos a revisar lo que nos dice según a Kostler, y él nos habla que él distingue 3 fases muy importantes que corresponden con los estados de la conciencia de la neurociencia, tardándose de nuevo en un bucle, perdón, del fin al inicio en el proceso creativo. Son a lo mejor 3 fases en lo que establece Wallace 4, se resumen para él en estas 3 fases. Bien, tenemos primero que es la fase lógica, que se define el problema. Wallace lo definía en el primero también, y nos habla que aquí hay que la parte de la recopilación de datos relativos al problema, una primera búsqueda de soluciones. Identifico el problema. Ya tengo la situación del problema, ahora tengo que buscar toda la información necesaria para yo poder ver cuál sea la posible solución en cuestiones de este problema.
que está establecida. Entonces nos habla de la parte de la fase lógica. Tengo el problema, empiezo a buscar información, recopilar toda la información, todas las ideas posibles en cuestiones de poder innovar este producto, ¿no? Pero de momento son ideas. Empiezo a bajar muchísimas ideas. Podemos utilizar diferentes, a lo mejor técnicas, una lluvia de ideas, podemos tener también un mapa conceptual, etc. Los que se nos haga o se nos facilite para poder recabar información. Después tenemos la fase de intuitiva, que después de la fase lógica, nos habla que conforme con la solución, el problema se va haciendo autónomo, problema no consciente, vuelve a ser elaborado y comienza una nueva incubación de la solución y una maduración de las opciones. Empezamos a descartar ciertas ideas y ver qué ideas realmente puedan encajar dentro del mismo proyecto, cuáles pueden ser válidas, cuáles pueden ser eficientes en cuestiones de ese producto. Se produce la parte de la iluminación aquí en esta segunda fase y nos habla de la manifestación de la solución. Puedo tener muchas ideas, hablábamos hace rato a lo mejor del lapicero, podemos a lo mejor elaborar un lapicero, pero buenísimo, que nos puede durar a lo mejor más de 5 años, sin embargo, tiene un costo muy elevado, entonces tengo que modificar a lo mejor la parte de su elaboración porque no estaría accesible para todo público, simplemente para aquellas personas que tienen a lo mejor una situación económica estable. Entonces, hay que revisar bien si realmente, ¿cómo se llama? Estas ideas que yo acabo de plasmar sean a lo mejor adecuadas o puedan encajar con la parte de la solución de mi problema. Bien, tenemos la última fase, que es la crítica. Esta es la fase donde analiza con profundidad lo que es su descubrimiento, verifica que es una buena solución y le da los últimos retoques. Ahora, ya empiezo yo a observar esta parte en donde a lo mejor mi idea es muy buena, tiene a lo mejor un menor costo en cuestiones de la elaboración y también para su distribución y venta, etcétera. Entonces, tengo que ver si realmente cubre con esas necesidades que habíamos planteado anteriormente con la parte de la sociedad. Y puede ser un número reducido, pero también puede ser a lo mejor mayor, dependiendo de los objetivos que me haya establecido yo al inicio con respecto a la elaboración de mi proyecto. Bueno, esto sería la parte de las 3 fases de Koestler. Ya vimos las 4 de Wallace. Ya al final de las diapositivas, les coloco lo que es la referencia con la información obtenida. ¿Alguien tiene alguna duda con referencia a la exposición? No, profa. No, profa. ¿Todo bien? Miren, No, todo bien. Ok. No hay dudas, profa. Bien. Vamos a ver que podemos aquí aterrizar la parte de la idea que habíamos comentado en clase. ¿Sí lo recuerdan? Que les había comentado, que les había comentado de una idea en cuestiones de creatividad. Entonces, podemos aquí a lo mejor conectarlo un poquito. Aún nos faltan lo que son las técnicas. Las técnicas también nos van a ayudar mucho porque las técnicas nos ayudan para bajar todo lo que es la parte de la información, las ideas. Hay técnicas, por ejemplo, que nos dicen que todas las ideas que nosotros podemos adquirir, ninguna puede ser mala o buena, todas pueden ser útiles, simplemente hay que como que conectarlas con la parte de la realidad, en referencia, les hablaba a lo mejor del lapicero, entonces puede ser que a lo mejor no necesariamente tendremos que cambiar la parte de la tinta, puede ser también el empaque, ¿cómo se llama? El plástico que tiene, ¿no? De envoltura. Puede ser que simplemente sea esa y que le permita a lo mejor mantenerlo en una temperatura ambiente y no se derrame la parte de la tinta, ¿no? Entonces puede ser el material. Ya se dieron cuenta que han creado muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, la parte de los protectores de los teléfonos, que algo que nos vino a ayudar muchísimo porque en el momento de que se cae nuestro teléfono,
pues bueno, tiene el protector y ya le ayuda para que no se, a lo mejor la pantalla no se estrelle, o también el protector de pantalla, que son ideas innovadoras, si ya se dieron cuenta. Es algo